Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Me escuchas en este 10 de octubre del año 2025. Qué gusto que estés nuevamente aquí escuchando este programa de radio y pues nos vamos rápidamente con la información. Bueno, pues vamos a comenzar con algunas notas rápidas. No todo tiene que ser lamentable, pues ocurre que el Premio Nobel de la Paz le ha sido concedido a la líder de oposición en Venezuela, María Corina Machado. ¿De dónde surge la idea? Bueno, pues de que ella ha encabezado una lucha que ha sido pacífica contra un dictador, contra un narcodictador que es Nicolás Maduro, que mediante pues la violencia, presos políticos, asesinatos, se ha mantenido en el poder. Por eso, pues es coherente, es correcto que se le entregue el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Y esto, bueno, termina disipando muchas dudas de lo que, por ejemplo, algunos youtubers, algunos activistas presuntamente de oposición a Maduro, pues hacían. Se dedicaban a atacar, a desprestigiar a María Corina Machado, que parecía más bien en servicio de Maduro. Me refiero al doctor Pablo Muñoz Iturrieta, al youtuber John Aquaviva, que atacaban constantemente a María Corina Machado, entre muchos otros. Y entonces parecía más que favorecían a las intenciones de Maduro. Y querían como desviar el voto a unos supuestos opositores, pero unos supuestos opositores que nadie conocía, y que por tanto pues desviar el voto a ellos pues era lo mismo que anular el voto. Curiosamente, esa misma estrategia se llevó a cabo en México, favoreciendo a Claudia Sheinbaum, pidiendo Eduardo Verástegui, que está ligado a la mafia Slim, o sea, a Morena asimismo, pidiendo que se anulara el voto católico para Xóchitl Gálvez. Yo no sé cuántos católicos habrá convencido para dar ese mal paso, pero fue la anulación de esa posibilidad, o al menos le restó votos, ¿no?, a Xóchitl Gálvez como líder de oposición. Y vaya que Xóchitl Gálvez ha sido una líder de oposición, porque durante el último debate exhibió que Mario Delgado es un huachicolero investigado en los Estados Unidos. Bueno, hablando de María Corina Machado, en este espacio yo les había comunicado que quien yo le hubiera dado el Premio Nobel de la Paz, si pudiera dárselo, pues sería el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ese gran señor ha frenado 8 conflictos armados. Bueno, ya hay un alto al fuego en la Franja de Gaza, por eso digo 8 conflictos armados, algunos de los cuales habían tenido una duración de 20 y tantos años y habían sido sumamente desgastantes. No le conceden el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, pero se lo conceden a María Corina Machado, y creo que sí hay un cambio de rumbo, o al menos en esta ocasión sí es correcto que se le entregue a la líder de oposición. Por cierto que Donald Trump ha mostrado su respaldo a María Corina Machado y ha endurecido sus acciones contra el terrorista Cártel Tren de Aragua, al destruir varias embarcaciones clandestinas que transportaban drogas y armas, saliendo desde Venezuela
en las aguas internacionales del Mar Caribe. Creo que estamos en la misma sintonía al considerar que los narcoterroristas no tienen derechos humanos, no tienen esa posibilidad de un juicio, porque su modo de vida ya es completamente el de una organización criminal internacional, que tiene presencia en México, pero también en los Estados Unidos. Creo que las medidas del presidente Trump han sido las adecuadas para frenar rápidamente esto que viene devorando en todos los sentidos a la humanidad. Bueno, eso es tan solo para comenzar. Vamos entonces con algunas notas rápidas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles adicionales del 100% contra China comunista por su política económica que es deshonesta, agresiva y que perjudica, sobre todo, al continente americano, también a México. Vamos entonces a ver que Donald Trump pues sí está haciendo un combate de la China comunista, que recordemos suministra drones que luego sirven para transportar cargas explosivas, bombas por parte del cártel Jalisco y por parte del cártel de Sinaloa. Casi siempre lo hemos visto más en el cártel Jalisco, ¿verdad? En lugares como Michoacán, Jalisco, Guerrero, hemos visto mucho la utilización de estos drones explosivos. Y bueno, pues Donald Trump sabe que también China es el origen de los químicos que se utilizan para producir sustancias ilícitas en México. La cantante luciferina Lady Gaga se une al elenco del Diablo Viste a la Moda 2 en Milán, Italia. Por cierto que ella tiene una conexión familiar con la mafia siciliana. Creo que ya es tiempo de hablar de sus parientes que son de origen de Sicilia. Para quienes no lo sepan, Sicilia fue un califato islámico y de hecho la palabra mafi o mafia viene precisamente de la lengua árabe, que significa cobrarle cuota o extorsionar a los que no son musulmanes, si no los matan. Para que vean de dónde viene la mafia, o sea, la mafia siciliana, no crean que es una cosa de Italia. Por eso esta mujer tiene, a mí me parece muy fea físicamente Lady Gaga, la señora Germanota, que está vinculada a la banca Rothschild, está vinculada a Salma Hayek, otra de origen árabe y libanés, tiene alguna conexión con la mafia siciliana. Estoy prácticamente seguro. Vamos a seguir investigando y un día les voy a contar de por qué la mafia se convirtió en el principal grupo antifascista, porque el origen de Antifa se encuentra en grupos criminales de la droga, en grupos criminales de extorsión. La mafia siciliana tiene un origen árabe muy probablemente. Bueno, vamos con otra cosa. Ya saben que el mundo de la moda ha estado premiando al narcocantante satanista, drogadicto, vamos a decir, del cártel de Sinaloa, Peso Pluma. Tiene todo sentido porque, pues él también ha dado guiños a todas las celebridades de la sinagoga de Satanás en los Estados Unidos. Miguel Ángel N. fue detenido por su relación en el asesinato del padre del sacerdote Bertoldo Pantaleón en el estado de Guerrero. Las autoridades han intentado vincular por todos los medios, según sus indicios, al conductor. El atacante del CCH Sur, de nombre Lex Ashton Canedo, quien se definió a sí mismo como un incel, es decir, un célibe sin voluntad, o sea, que es por accidente, ¿no? O sea, célibe que no ha sostenido encuentros con una mujer de su edad o mayor porque no lo quieren. Lex Ashton Canedo, un tipo frustrado, un hombre de 19 años frustrado, fue llevado al reclusorio Oriente acusado de homicidio y también de tentativa de homicidio por las personas que agredió. Tan pronto se recuperó en el hospital, ha sido internado en la cárcel donde debe de estar por haber asesinado a Jesús Israel Hernández, estudiante de 16 años de edad del CCH Sur. En paz descanse. No quiero dejar de hablar de esto sin recordarles que Lex
Lex Ashton escuchaba música satánica de una banda sueca llamada Bloodbath, que significa matanza o baño de sangre, y que se ha encontrado una y otra vez que las personas que escuchan esta clase de música pues han participado en tiroteos, sobre todo en ataques contra escuelas, contra iglesias. Está muy reciente el asesino de Minneapolis, Tyler Robinson. Tyler Robinson es el atacante, de Charlie Kirk, en Utah. No, quise decir otro nombre, Robin Westman. Robin Westman era un transexual que disparó contra niños que iban a misa en Minneapolis. Y él escuchaba a una banda que ya en los lejanos años 90, yo digo lejanos, pues escuchaba una banda satánica alemana de metal industrial conocida como KDFDM. Entonces es una constante. También me corrieron el dato, habríamos de revisarlo a más profundidad, de que el asesino de las personas en la iglesia mormón también sería una persona que escuchaba esta clase de música satánica. Bueno, vamos con otra nota. El líder, aparentemente el líder o el segundo al mando, yo siempre digo, del grupo criminal La Barredora, Cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado del partido narcotraficante Morena formalmente, según un comunicado de Luisa María Alcalde. Pero bueno, que conste que sí pertenecía a la organización criminal, al cártel más peligroso de México, que es Morena. El líder de La Barredora pertenecía a Morena. Y ahora, pues Luisa María Alcalde sostiene el discurso de que la Comisión de Honestidad y Justicia de un partido cuyos miembros son narcotraficantes, asesinos y sobre todo tienen ingresos multimillonarios que no tienen ninguna forma de justificar, como Gerardo Fernández Noroña, que emprende viajes en avión privado a Coahuila, que tiene una mansión de 12 millones de pesos, cuando era un vulgar carterista en el Metro Valderas de la Ciudad de México, o fue un vulgar taxista, y no lo digo porque los taxistas sean vulgares, aunque muchos vaya que sí. Aquí el asunto es que él no puede estar cobrando eso, porque entonces es una injusticia. Digan todos los taxistas y digan todos los carteristas que quieren ganar lo que ha ganado Noroña. Oh, mejor no vaya a ser que se conviertan todos en senadores, ¿verdad? Bueno, pues fue expulsado de Morena. ¿Y qué? ¿Después qué pasa con eso? Después de que ha sido expulsado de Morena. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. Hay al menos 23 personas que perdieron la vida en 3 estados de la República Mexicana por las intensas lluvias, que por cierto dicen que este año ha sido el más lluvioso. Tendremos que revisar la estadística. En el estado de Veracruz, Puebla y Querétaro, particularmente afectados por estas lluvias. Se registra un ataque armado por un grupo criminal contra policías, contra oficiales de la policía en Parácuaro, Michoacán. Como resultado hay un muerto y 2 personas heridas. Detienen a 2 adultos y 3 menores de edad por portación ilegal de armas de fuego en La Paz, Baja California. Un policía resulta sin vida y 2 efectivos de la Guardia Nacional heridos tras una balacera en Culiacán, Sinaloa, donde sigue ocurriendo la guerra entre los Chapos y los Mayos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues aseguran un camión que transportaba 31,000 litros de hidrocarburo ilegal, esto en Santa María Rayón, en el Estado de México, gobernado por Morena. Revocan licencia y liquidación al narcotraficante banco C.I. Banco de Alfonso Romo Garza, que fuera el jefe de gabinete de López Obrador. Esta institución financiera C.I. Banco, que se dedicaba a lavar dinero de los grupos criminales de la droga, documentado así por las autoridades de Estados Unidos, acaba de perder la licencia
para ejercer servicios financieros y ha sido liquidado. O sea, los activos que no eran narcos ya se fueron a otra institución financiera. Y este es un avance significativo, porque debo de contarles, ahora que está todo este movimiento de que va a ser adquirido una parte muy significativa de Banamex, la parte que deja Citigroup, este grupo financiero de Estados Unidos, y que lo está comprando el 25% Fernando Chico Pardo, que está fuertemente vinculado con el empresario Carlos Slim. En México muchas cosas vinculan a Slim porque tiene más de 300 empresas de dudosa reputación. Entonces ocurre que pues desde 1998 ya se hablaba directamente por parte de investigaciones periodísticas de que Bancomer, Serfín, Santander habían lavado dinero de grupos criminales de la droga. Este asunto quedó como dormido, pues todo lo que fue después del 98, después de que Slim y Andrés Manuel, ahora sabemos, participaron en el fraude del FOBAPROA, que en realidad el fraude del FOBAPROA es encubrir qué malos movimientos ocasionaron la quiebra de la banca mexicana. En eso pactó Andrés Manuel y Slim, o la mafia de políticos que tenía en ese entonces en el PRI Slim, ocultar todo esto, la investigación o la auditoría que se iba a hacer mediante el contrato Maquis. Y bueno, pues de esto surgió, pues ya saben, desde tiempos de Salinas de Gortari, una intensa reprivatización de los bancos, pero no con sus legítimos u originarios dueños, sino con bancos internacionales, con bancos extranjeros. Esto obviamente es un legado de otro mal gobierno, de otro narcogobierno, que fue el de José López Portillo, que se roba a los bancos y los convierte en estatales. Se los quita a los empresarios mexicanos, a los banqueros mexicanos, y los tiene en el Estado, y posteriormente Salinas de Gortari los reprivatiza. ¿Que se tenían que reprivatizar? Sí, indiscutiblemente, fue bueno, pero no necesariamente con extranjeros. Y muchos me dirán, es que tú eres un rancio nacionalista. No, lo que pasa es que esos bancos habían sido bien administrados por sus legítimos dueños y no tenían por qué llevárselos a otro consorcio financiero. Bueno, resulta ser que durante el periodo, sobre todo durante el periodo en el que José López Portillo se robó los bancos, todos estos bancos que habían pasado a ser parte del Estado lavaban el dinero del narcotráfico. Así que tengo yo la teoría, y apenas estoy cayendo en cuenta de ello, que si en tiempos de José López Portillo operaba pues todavía criminales de la DFS, todo esto se me hace muy turbio, como un plan con maña. Mi teoría es que se estatalizaron los bancos para poder lavar dinero de los cárteles de la droga. Entonces, cuando fue la reprivatización con Salinas de Gortari, este rol siguió siendo ocupado por los defraudadores, por los que querían que sí se reprivatizara, pero que quedara una parte en sus manos. Una parte muy significativa de Banamex siguió siendo parte de Slim y de su primo, Alfredo Harp Elú, que lo vemos íntimamente ligado con el narcopresidente Andrés Manuel, pero también con la imposición al presidente Calderón de este delincuente Genaro García Luna, que estaba ligado al cártel de Sinaloa. Entonces eso de que nos han robado, que gritaba como loco José López Portillo, o defenderé el peso como un perro, más fue perro, pero no defendió el peso, fue muy perro, pero no defendió el peso. Fue simplemente un pretexto para poderse robar los bancos. Y ya una vez que se robaron los bancos, utilizarlos para lavar dinero del narcotráfico. Independientemente de esto, pues los grandes bancos internacionales se nutrieron de recibir o de lavar dinero de esos grupos criminales, indiscutiblemente, por el caudal, por las ganancias que siguieron reportando, que no las tenían ni en Europa, muy anormales ganancias. Entonces ellos reciben el dinero, lo explotan en distintas partes del mundo y no les importa verificar su procedencia. Bueno, pues pasó 1999, ya estoy viejo, ¿no?
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2017. Yo no es que siempre estuviera involucrado en esto desde que era un infante, ¿verdad? Pero tenía y prestaba oído al trabajo de otros periodistas desde niño. Y algo recuerdo de haber escuchado que había escándalos sobre esto. Ocurrió que hasta 2017 se despertó un poco otra vez el caso, porque hubo un abogado que comenzó a emitir cartas desde España, era un pequeño accionista de Santander, y acusó a la directora de Grupo Financiero Santander, Ana Botín, que por cierto la hemos encontrado vinculada a cárteles de droga colombianos, le acusó directamente de lavar dinero del narcotráfico, y que incluso al momento en el que Santander adquiere parte de lo que fue Serfín, Banco Serfín de México, habría una colaboración en mantener ocultos dinero de procedencia ilícita. No se hizo nada, no se emprendió ninguna investigación, pero el escandalazo, vaya que sí sonó. Sí sonaron estas cartas de pues este abogado, este valiente abogado, que expuso este punto de vista y le hizo una serie de preguntas a Ana Botín. Entonces ahora que se escuchó que se rechazaba por parte de Citigroup la oferta de comprar el 100% de Banamex, que fuera formulada por Grupo México, el grupo minero más importante de México, un grupo muy solvente, pero que es un grupo que no se lleva bien con el narcotraficante, con el infeliz, con el infame Andrés Manuel López Obrador, ni con Carlos Slim. Yo le agradezco mucho a Germán Larrea que haya hecho este acto tipo sonda o sondeo de cómo es que la mafia financiera de Citigroup se niega a la sola posibilidad de que un empresario mexicano pueda comprar un banco que es mexicano o que debería de ser mexicano porque tiene clientes mexicanos. Yo le agradezco a Germán Larrea, que no lo conozco, que no me patrocina y no tengo ni idea de otras cosas. Por ahí tuvo un escándalo de unos ríos contaminados, que créanme es poco si lo comparamos con la mafia narco de Slim. Yo le agradezco que haya hecho este gesto, a pesar de que dicen que se colapsaron las acciones del grupo minero, probablemente porque alguien se puso a especular en contra de las acciones del Grupo México, para tratar de perjudicar la empresa y que se abstuvieran de la intención de compra. Esto de decir rechazo por parte de Citigroup, que es BlackRock, que es el fondo Illuminati, que es el fondo de la mafia financiera internacional, del narcotráfico global, que diga que no quiere ni siquiera la posibilidad de que lo compre él, nos deja ver que aquí se está encubriendo algo muy sucio en Grupo Financiero Banamex. No quieren que lo compre nadie que no sea un prestanombre de Carlos Slim, porque Grupo Financiero Banamex oculta toda la suciedad de la mafia Slim y de la alianza con el narcotraficante Andrés Manuel López Obrador. Por eso, no hay ninguna razón. No hay en serio otros ofertantes, no hay otros millonarios en México que pudieran comprar el banco. ¿Por qué tiene que ser Fernando Chico Pardo, precisamente el de la red de aeropuertos, acusados de recibir aviones cargados de droga desde Colombia y Venezuela, que se sabe que es un prestanombre de Carlos Slim? ¿Por qué tiene que ser forzosamente un prestanombre de Slim el que recompre Banamex? Para encubrir cosas muy sucias, muy turbias, que hizo BlackRock, que hizo López Obrador, Larry Fink, Slim, con esa institución financiera. No hay de otra. O sea, le agradezco a Germán Larrea porque tenemos el dato, tenemos la nota, tenemos lo importante. ¿Cómo se hizo este sondeo de decir, mira, no me lo van a vender? Y además alguien con una enorme fortuna estuvo especulando para tratar de tumbar Grupo México. ¿Qué sabes cómo se tumba? Pues bueno, empiezas a malbaratar las acciones que tenías de ese grupo y le empiezas a hacer un daño patrimonial.
Dicen que se colapsaron hasta un menos 15%. ¡Wow! Esto también explica por qué en el primer debate presidencial entre Ricardo Anaya, José Luis Rodríguez Calderón alias El Bronco, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, cuando le dijeron sobre el asunto de Banamex, el narcotraficante Andrés Manuel se puso muy nervioso. No quiso hablar de grupo financiero Banamex, BlackRock, Slim. Y aprovechando que estoy hablando de este grupo mafioso financiero, hay que recordar que había un programa en el Canal 2 de Televisa que se llamaba... no me acuerdo cómo se llamaba el programa, vamos a ver, algo así como Ya Ganó. Era conducido por un comediante llamado Paul Stanley, que es hijo a su vez de un famosísimo conductor, un famosísimo comediante que era Paco Stanley, que se le relacionó con el consumo de drogas y que fue asesinado en la Ciudad de México a finales de la década de los 90, que fue todo un escándalo de la degradación, de la inseguridad y de que las estrellitas pues tenían nexos con el narcotráfico. También era uno de sus principales colaboradores, Mario Besares, que luego estuvo en ese estúpido programa llamado La Casa de los Famosos. Será la casa de los narcos también. Será la casa de los narcos y santeros y de los ocultistas, porque hubo muchos participantes ahí con esas mañas. Y bueno, recordar esto porque ese programa movía más de $2 millones cada mes. Y eso es muy sospechoso, ¿no les parece? Se prestaría como para lavar dinero, si acaso los que están en ese programa no son concursantes reales. Pues yo no sé, yo sé que es un fraude Melate, Chispazo, que esos son de Sheinbaum, por cierto, actualmente. Pero cuando comentamos esto como a la semana, yo no soy poderoso ni influyente, pero lo comentamos lo comentamos ya hace tiempo, hace unas semanas, y a la semana cancelaron el programa. Entonces, hay cosas muy turbias siempre en el manejo de sorteos, de bancos, y yo lo que sí diría es que el presidente Trump no se debe de quedar solo en Cibanco. No se debe de quedar solamente en haber investigado, en haber desmantelado esta red de lavado de dinero que encabezaba Alfonso Romo, que es un colaborador de Monsanto y de Bayer, de ese poderoso cártel farmacéutico. Donald Trump, si quiere descabezar el narcotráfico, debe de proceder contra todos los bancos en México. Todos los bancos que han podido lavar dinero de los grupos criminales de la droga. Debe de exigir como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte todos los bloqueos. Y créanme que sin el dinero de las drogas, probablemente y gente como Slim ya no sean tan ricos en unos años. Cierra los ojos, imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. El periodismo independiente y revisionista es una actividad difícil, riesgosa, compleja y que necesita de mucho tiempo. Por esto, si te gustan mis publicaciones, apóyame. Forma parte de mi lista de lectores por suscripción. Mis publicaciones completas, descargas y grupos de lectura, únicamente son visibles a lectores que me han apoyado a mantener mi actividad. Ponte en contacto conmigo a través de mi correo electrónico h.rosales@gmx.letra o por WhatsApp, teléfonos 55 60 78 99 28. 55 60 78 99 28.
la historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Momento de continuar. Bueno, pues también quedará pendiente, yo creo que en este fin de semana, si logro acomodarlo mejor, si logro terminar la redacción. Ahora sí vamos a hablar de esos narcoaviones. Bueno, de un narcoavión que se cayó en septiembre del año 2007, que iba precisamente a uno de estos aeropuertos vinculados a Slim y que tenía 3.8 toneladas de cocaína nada más. Y que estaba relacionado con Bush, con Hillary Clinton, con muchos otros líderes criminales de los Estados Unidos. Bueno, hay quien incluso quiere salpicar a este señor Giuliani del Partido Republicano. Y no sería extraño que algunos políticos hayan tenido patrocinadores incluso relacionados al narcotráfico. Otro avión, también Gulfstream, pues no se cayó, pero lo detuvieron. Y ese llevaba 5 toneladas de cocaína. Las investigaciones no llegaron más lejos. También hubo un esquema de lavado de dinero en Casa Puebla, una especie como de Casa de Cambio Puebla, que también fue muy sonado en aquel entonces. Y todo esto salpica evidentemente a la mafia Slim. Si recordamos las declaraciones de William o de Bill Dion, un agente de la DEA, cuando fue consultado por una agencia de investigación a pedido del empresario norteamericano fabricante de computadoras Michael Dell. Acuérdate que por ahí de la década del 2000, finales de la década del 2000, Telmex, Slim tenían un contrato para vender computadoras portátiles de la marca Dell. Michael Dell se preocupó de que hacer negocios con Slim lo pudiera vincular con grupos criminales de la droga. Por eso lo mandó a investigar a una agencia de muy alto nivel, de las que disponen los grandes millonarios del mundo. Y cuando se filtran estos cables, estos correos de Wikileaks, es donde se nos confirma, sin dar mayores detalles, que Carlos Slim es un narcotraficante, uno de los más importantes. Ya tenemos el testimonio de un agente de la DEA. Lo que sería, bueno, pues sería reforzar, reengrosar esto y tener las pruebas contundentes para proceder en su contra. Que yo espero que pues el gobierno de Donald Trump no termine sin darle un golpe, sin darle por lo menos un golpe patrimonial a la mafia de Carlos Slim. Bueno, pues estoy hablando seguramente de cosas súper peligrosas. No soy el único, afortunadamente. Yo creo que hay muchas otras personas que sí se han fijado de que la fortuna de Slim no es de un origen honesto. Se han fijado de sus vínculos con el narcoboxeador Saúl El Canelo Álvarez ligado al cártel Jalisco. Se han fijado de muchas cosas extrañas conforme al clan Slim, ¿no? Su poder en los medios, sus patrocinios al Partido Demócrata, sus patrocinios al periódico The New York Times, su vinculación monstruosa con Andrés Manuel, que es el gobierno que más lo ha enriquecido, incluso superando en muchos millones al gobierno de Salinas de Gortari. Entonces, pues yo no sé si esto vaya a tener, cómo vaya a ser el final de esta mafia, ¿no? Pero vamos atando los cabos, ¿no? Vamos haciendo un razonamiento de por qué este personaje, como dicen por ahí, como decía literal, viene gobiernos de derecha, supuestamente, vienen gobiernos de izquierda, de muy izquierda, eso es indiscutible, nefastos, y este señor gana y gana más. Sheinbaum le acaba de dar un contrato para perforar 32 pozos petroleros frente a las costas de Veracruz por más de $2,000 millones para la mafia Slim. Darle más dinero, más poder a alguien que es un opresor.
pues vamos a estar muy al pendiente de todo esto. Y por lo mientras, pues ya con esta información, tú ya tienes una perspectiva distinta, ¿no?, de lo que fue la estatalización de los bancos. No fue una simple venganza por hacerle daño al país, no fue simplemente encubrir su fracaso. José López Portillo se roba los bancos, probablemente con esa intención de tener a su disposición, poner a la disposición del Estado mexicano, el narcoestado mexicano, un poderoso sistema de lavado de dinero, que posteriormente fue entregado a la banca internacional por Salinas de Gortari, y que pues estos bancos les gusta el dinero sin importar la procedencia. Bueno, vamos con otra nota. La Fiscalía de Perú solicita el impedimento de salida para la expresidente Dina Boluarte. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo que expresidente? Barajela más despacio. ¿Usted sabía que ya no estaba como presidente? Pues hay que decir que la mafia criminal de Pedro Castillo ha estado constantemente buscando por todos los medios darle un golpe de estado a Dina Boluarte, y en efecto ha ocurrido. Desde el día de ayer comenzó a circular la noticia de la destitución de la presidente de Perú, que podemos decir que es la presidente que más ha durado. ¿Con qué falacia destituyen a Dina Boluarte? Con que dicen que estaba incapacitada moralmente. Yo creo que en este momento Perú corre peligro ante esta injustificable destitución, que se inició por grupos de extrema izquierda cometiendo actos violentos en las calles. Es fundamental que se condene a prisión, pues debería ser condenado a prisión de por vida Pedro Castillo, porque pues no existe la pena de muerte en Perú, pero pues si existiera, hasta debiera de aplicársele esa pena, porque es un delincuente, es un terrorista de Sendero Luminoso. De todas formas, el chavismo no tiene posibilidades más en Perú, Va a haber una contienda muy fuerte, y yo sé que el pueblo de Perú no se equivoca cuando destituyó a Pedro Castillo. Al menos 19 desaparecidos por explosión en una fábrica de municiones en el estado en Tennessee. Vamos con otras cosas. Bueno, vamos teniendo temas verdaderamente impactantes, ¿no? Cómo ha ido pues cambiando las cosas en muchas otras partes del mundo. Bueno, pues en México, en Puebla, hay deslaves por estas intensas lluvias. Vamos con datos importantes de esos deslaves, pero antes nos vamos con otra nota, y es que me están reportando muchos hechos de violencia en el Estado de México. Muchos hechos de violencia. Hoy, por ejemplo, una nota que aparece en la mayoría de los medios de espectáculos es el asesinato de Federico Dorcas-Berro. Ese era su nombre real. Se le conocía como Fede Dorcas, un cantante argentino que se dijo durante las horas de la mañana que habría sido asesinado por un grupo criminal, por dos asaltantes que le habrían disparado en 3 ocasiones. Quien se hacía llamar Fede Dorcas se ostentaba como TikToker y como cantante de una especie como de cumbia villera o cumbia reggaetón, y había venido aquí a México. Y bueno, he visto distintas reacciones en redes sociales, y no sé si haya por parte de una parte de la población mexicana un desprecio muy grande contra todos los argentinos. De hecho, porque se tienen muy mala fama los argentinos en Ciudad de México. Luego les platico, bueno, ya les he platicado de lo que se dice, por ejemplo, de Sebastián Rulli, ¿no? Un actor famoso de Televisa. Pues algunos dicen que lo relacionaban con algo malo. Y bueno, algunos dirán, era TikToker, tenía una camioneta blanca muy lujosa,
Entonces no se sabía muy bien a lo que se dedicaba, y como tenía también una novia venezolana, últimamente llegan muchos extranjeros y bueno, pues saltan a la televisión, a los medios, luego dicen que son cantantes, etcétera. Pues ha habido una especulación, al menos una especulación, de que podría estar relacionado con un grupo, ¿no? Con algo chueco, como lo que pasó con los colombianos que fueron asesinados en el Estado de México, presuntamente, porque luego se nos ha dicho por ahí que pues los homicidios se cometen en Ciudad de México, y que para que la estadística no se vea fea, que no se vea que el incremento de violencia es en la Ciudad de México, pues te dicen que ocurrió en el Estado de México, como que todos los muertos se los cargan. Hay que recordar que se nos confirmó recientemente que por declaraciones de un expediente contra el líder de la Barredora, que Hernán Bermúdez Requena decía, sí asesinen gente, pero la van a matar en el estado de Chiapas, para cargarle a Chiapas todos los muertos del gobierno de Adán Augusto López, y que no se perjudique la imagen del gobernador. Bueno, ahora tenemos aquí, Federico Ezequiel Dorcas Berro. Documentos hallados en la escena del crimen, sus credenciales oficiales de Argentina. Primero lo que asombra es cómo se ve sin maquillaje ni filtros, ¿no? Un hombre completamente distinto a cómo se ve con maquillaje y filtros de computadora o de celular. Era un hombre muy distinto. Otros dicen que se vería peor si no tuviera anabólicos. Hay que recordar que estamos hablando de una persona que ya no vive, una persona que murió asesinada. Debemos de tener también un poco de empatía, un poco de respeto, ¿no? Fede Dorcas habría sido asesinado como producto de un asalto. La gente escribe que los argentinos vienen a México a prostituirse o a tirarse al vicio, tirar vicio, dice, o sea, consumir drogas, y que son racistas y groseros y que se refieren como país de mierda a México, que has escuchado mucho a los argentinos despreciar. Sí sé que existe eso, sí sé que ha existido, pero yo no sé si él fuera de esa forma, ¿no? Este cantante, TikToker, Fede Dorcas, formaba parte de el elenco, vamos a decir, de un concurso de baile del programa matutino Hoy del Canal 2 de Televisa. Lo que yo he criticado es que Televisa sí anunció su muerte, incluso pues todos gente de lo peor, ¿no? Gente diabólica como este travesti llamado, que se hace llamar Cuno, ¿no? Pues ahí lo pusieron y la verdad me pareció una burla, dando unas palabras de duelo, del pésame, ¿no? A los familiares de Dorcas. Me parece que fue repulsivo ver a esas personas hablar del fallecido, porque pues qué buena voluntad o qué cosa sana pueden comunicar personas así. Un afeminado travesti que además está vinculado a esa cantante luciferina Karol G. Muy despreciables para mí la televisión, muy nauseabunda es la televisión. Yo lo que critiqué de Televisa pues es que a lo mejor fue un acto de cobardía el no decir que fue asesinado Fede Dorcas en la Ciudad de México. Le digo cobardía a Morena o una forma de encubrimiento. Dicen que fue un asalto, pero a veces los reggaetoneros son parte de grupos criminales, como los dos colombianos ligados al clan del Golfo colombiano, que fueron asesinados en terrenos del Estado de México gobernado por Delfina Gómez, presuntamente por la familia michoacana. Debieron decirlo en el Canal 2 de Televisa, porque ese es un canal internacional y no serviría para mostrar la enorme crisis de inseguridad que vivimos en este país. No quisieron comprometerse, no quisieron probablemente irritar a la mafia de Clara Brugada, que recordemos está vinculada a grupos criminales como el Cártel de Tláhuac, mafias sindicalistas o agrupación o sindicatos del crimen como USON y la Unión Popular Emiliano Zapata. Por ejemplo, uno de los colaboradores de Clara Brugada, de los dos que fueron asesinados, pertenecían a esta Unión Popular
Emiliano Zapata, que se dedican a robar y a extorsionar. Solo ahora, gracias al presidente Donald Trump, pues están deteniendo a varios criminales de este tipo, ¿no? La alianza de Brugada con grupos criminales como que se ha ido debilitando, afortunadamente. Y pues nada, murió Federico Dorcas, por cierto que también tuvo participaciones en otros canales de televisión, donde promocionaba su supuesta música. Yo digo que no cantaba, en paz descanse, pero pues la verdad no, Y bueno, en el programa Hoy lamentaron el fallecimiento del cantante y modelo argentino Fede Dorcas. Siéntese quien pueda, confirmó la noticia la mañana de este 10 de octubre. Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcas, cantante, compositor, modelo y artista. Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló. El programa de espectáculos no reveló las causas, claro. Su camino estaba lleno de sueños, proyectos, incluyendo su esperado debut en Las Estrellas Bailan en Hoy. Los conductores lamentaron la muerte de Fede Dorcas luego de que trascendió la noticia. Eso los conductores de Televisa dijeron lamentarlo mucho. Esto es de un video que él se tomó pues ahí desplazándose por los foros de Televisa, que al parecer para muchos argentinos pues es como lo más cercano a la fama, ¿no? Fede Dorcas fue asesinado en la Ciudad de México. La Policía de México investiga. Personal de la Secretaría de Seguridad tomó conocimiento del hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego. Al parecer fue un ataque directo en la lateral del anillo periférico a la altura de la calle Electrificación, Colonia Ampliación Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y en los que participan en ese programa, entre los que se encuentra el travesti Cuno, pues manifestaron su tristeza por la partida, pues bueno, por el asesinato. No dijeron que fuera un asesinato, pero fue un asesinato de este TikToker y cantante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tiene alguna vinculación con un grupo criminal? Algunos cuestionan de dónde surgió el dinero para comprarse una camioneta de ese tipo. No se sabe en este momento nada, y recuérdese que la información de todos los que se relacionan con Televisa está protegida o está sellada por esa misma organización. No les ha gustado para nada que Anabel Hernández, por ejemplo, exhibiera la vinculación de varias de sus estrellitas o de sus pseudo estrellitas y de sus cantantes y actores, actrices con grupos criminales de la droga como el cártel Beltrán Leiva. Pero esa vinculación existe. También existe una fuerte vinculación entre miembros de Televisa y la secta luciferina de la santería. Entonces, hay que tomar mucho en perspectiva esto, porque no son seres de luz, no son personas que radien cosas buenas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Bueno, pues vamos con temas de nota roja. Como botones de muestra de la inseguridad. Asesinan agente ministerial a las afueras de su domicilio, esto en Tijuana, Baja California, gobernado por Morena. Asesinan a tiros a El Luneta, en la Gustavo Madero, presunto sicario ligado a la UJ-40 y la Unión Tepito. Entonces, bueno, que Sheinbaum se organice un evento en el Zócalo de la Ciudad de México y que diga que estamos en paz y en felicidad, es no tener respeto. Secuestran y asesinan a funcionario municipal en Cuernavaca. Se trata de Alfonso Díaz, jefe del Departamento de Atención de Jardines de La Paz. Fue encontrado en un hotel de Xochitepec. ¿Qué más? Asesinan a un motociclista en Naucalpan. Y así me podría ir con una extensa lista de hechos de violencia. Acá me ponen algo del Estado de México
que asesinan a un pues a los padres de una joven. Vamos aquí a la página, nuestra página, ahí es donde aparto luego algunas notas antes de salir, y nos encontramos con este reporte del Estado de México que dice lo siguiente. Nota de A Fondo, Estado de México. Una mujer lloró junto al cuerpo de su marido, de nombre Gerardo N., y su mamá fueron atacados a balazos cuando ambos viajaban en una moto en el Estado de México. Fueron asesinados y hasta el momento no se sabe qué vinculación puedan tener, pero fue uno de esos muchos ataques directos que ocurren en la República Mexicana. Bueno, pues con esto es con lo que prácticamente iniciamos la primera parte de este programa. Y me paso rápidamente con algo de nosotros. Ustedes saben que tengo un club de lectura, a quienes les hago saber, bueno, pues una serie de correlaciones, de notas que tengo aquí con muchos libros que yo he leído. Y resulta que esto lo quiero comunicar porque también se puede prestar para tener apertura a una crónica especial. Memorias de un exorcista del padre Gabriele Amort. Sin saberlo, el viejo exorcista exhibió una maldad del cardenal Martini, parte de la mafia de San Galo, que al parecer acosaba al sacerdote exorcista Emanuel Milingo, al cual incluso le negaron oficiar misa como una forma de tortura. Esto probaría, o al menos nos da a entender, que el Papa Francisco servía al diablo, pues Martini iba a ser el Papa progresista, pero cuando le diagnosticaron Parkinson tuvo que renunciar a la idea de ser Papa. Han de cuenta que él quería ejecutar las malas acciones del Papa Francisco, o incluso tal vez quizá peores. Por algo no llegó, ¿verdad? Por algo no llegó. Hasta el momento yo manejaba la hipótesis de que el difunto Papa Francisco era un hombre con ideas equivocadas, quizá producto de una mala formación religiosa, o que era corrupto y que hacía todas estas cosas únicamente por dinero. Pero testimonios como el del exorcista Gabriele Amort, que expone a cardenales corruptos de la mafia de San Galo como Martini, que parecen defensores del demonio, torturando o saboteando a sacerdotes buenos y exorcistas, a mí me da a pensar que el Papa Francisco y que toda la mafia de San Galo realmente tenían la intención de servir a Satanás directa e intencionalmente, no accidentalmente, pues las acciones de la mafia de San Galo son de una forma coordinada como una secta satánica, y podría enumerar desde la idea de la sinodalidad, que es acabar con el papado, desde la idea y con el papado y con la tradición y con el magisterio de la iglesia, porque quieren hacer constantes reformas como si se tratara de un parlamento. Acabar con el celibato sacerdotal, la imposición de mujeres sacerdotisas, la admisión de homosexuales dentro de la iglesia o reconocimiento de las uniones homosexuales, que hay que recordar que el Papa Francisco abogó en varias ocasiones porque se le dé un reconocimiento legal a las uniones entre sodomitas, que eso es una forma igualmente de promoverlo. Así que bueno, pues llegamos a ese punto y a ver si después nos vamos a abordarlo más a profundidad. Les digo que todos aquellos que me apoyen en los gastos de este programa, en el tiempo que dedico en este programa, van a ser incluidos en uno de estos, en el grupo, mejor dicho, en el único grupo que hay de estudios de lectura, donde les estaré enviando, en serio, extractos y fuentes, citas, una base de datos de libros que nos van a ayudar a comprender aquel mundo invisible, tanto de lo que se puede considerar como sobrenatural, como hechos que están fuera de cualquier enciclopedia o de cualquier registro. Solamente yendo a las fuentes de estos libros y haciendo una construcción, un resumen y una interconexión entre todos estos ejemplares, se puede llegar a una conclusión como la tan peligrosa, tan pues preocupante a la que estamos arribando. El Papa Francisco servía al maligno. No hay otra, o sea, las exigencias de la mafia de San Galo no son otras que las que le haría el mismo Lucifer a la iglesia.
¿Por qué torturar al padre Milingo? Emanuel Milingo, no hay ninguna justificación. ¿Por qué hay la idea? Porque las palabras del padre Milingo son estas, reproducidas en el libro del padre Gabriel Amort. Dice: el demonio es un animal protegido y el sacerdote exorcista es un criminal. Lo dijo así para denunciar que altos mandos de la Iglesia están metidos en el satanismo, en sociedades secretas, y por eso intentan socavar o incluso desaparecer la doctrina de la Iglesia. Y sabemos que eso existe porque tenemos, por ejemplo, los legionarios de Cristo, con todo su poder financiero, tienen una influencia impactante en la Iglesia. Pero hay otras muchas mafias, incluso con más dinero que ellos. Luego les voy a platicar de otras, porque la mafia de San Galo no es pobre, contrario a lo que predicaba el Papa Francisco. Era una humildad falsa. Bueno, pues el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, desde muy temprano celebró que a María Corina Machado, líder de oposición de Venezuela, se le concediera el Premio Nobel de la Paz en su lucha contra el dictador y narcotraficante, líder del Cártel Los Soles, Nicolás Maduro, socio de Claudia Sheinbaum y socio de Andrés Manuel López Obrador. Yo aplaudo la decisión, pero sigo insistiendo en que Donald Trump se merecía más el Premio Nobel de la Paz, pues por frenar 8 conflictos internacionales, nada más. Si logra algo definitivo con Ucrania, pues ya serían 9. Merece, ¿no? Merece reconocimiento, honor a quien honor merece. Y además, como he estado viendo este documental que hizo Salinas Pliego, que bueno, yo diré algunas cosas sí, la Revolución de la Libertad, algunas cosas sí, otras tengo que matizar, conforme obviamente a lo que yo pienso, pero mayoritariamente es un documental, es una serie de documentales preciosos, que digo, es el tipo de personas con las que me gustaría debatir, porque hay material para debatir, y además porque en muchas cosas llegamos a mismas conclusiones. A mí nadie me enseñó la historia de lo que hicieron los narcodirigentes de este país después de Plutarco Elías Calles para acá. Esa historia, que es la historia de los fracasos de nuestro país, yo la tuve que ir aprendiendo poco a poco y por mis propios medios, porque todo esto no lo dejaron que quedara dentro de la memoria del país, ni obviamente dentro de la historia de la memoria de México. Entonces somos un pueblo desmemoriado y se nos olvida que todas las políticas, todas las aberraciones que está haciendo Morena, las hicieron los narcopresidentes del PRI antes, hace muchos años. Mire, vamos a empezar por esto. La Revolución de la Libertad de Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Juan Manuel Zunzunegui recordó cuando el presidente Miguel Alemán Valdés impuso la locura de lo hecho en México está bien hecho. Y en la década de los 50 prohibió a los mexicanos la importación de cualquier electrodoméstico fabricado en Alemania o en otros países. Esto fue una desgracia que se extendió hasta 1986, en que varios empresarios comenzaron a idear distintas estrategias para burlar eso precisamente. Hay una cosa interesante que bueno, yo también, aunque no es santo de mi devoción Carlos Salinas de Gortari, pues sí hay que reconocer que él fue el que destruyó el sistema soviético de los ejidos del multiasesino y narcotraficante Lázaro Cárdenas del Río, que lo hizo desde los años 40. Que tenía a la gente en la miseria del ejido. La gente no podía vender, no podía hacer propiedad sus tierras. Hasta los 90, hasta finales de los 90 se pudo hacer eso con la Secretaría de la Reforma Agraria. Bravo, bravo que lo haya hecho. Ahora, yo no creo que Salinas de Gortari lo haya hecho porque quería. Sé que Salinas de Gortari venía también de una familia de ralea socialista. Muy nefasto el sujeto también. O sea, si hubiera sido por él no lo hubiera hecho. Tengo la idea de que este sistema se desmanteló porque vino la directiva con el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y qué bueno que vino, porque la gente pudo al menos vender la tierra y tener un poco de dinero. Y es su derecho venderlo. A que con el ejido la propiedad nunca fue de ellos, fue del Estado. Y les permitía morirse en esas tierras improductivas. Que eso fue lo único que dejó como legado la Revolución Mexicana. La destrucción de la producción de alimentos del campo mexicano.
Bueno, pues el mismo Salinas Pliego llamó basura a las televisiones que vendía Electra en aquel entonces. Resultado de la política de Miguel Alemán Valdés, pues se tuvieron que producir televisores de muy baja calidad para venderlos al pueblo de México. Recordó cómo Electra, a partir del 86, comenzó a desarmar cosas coreanas y rearmarlas en México y venderlas para burlar la infame prohibición que había establecido el narcopresidente Miguel Alemán Valdés. Y fíjese que mientras este narcopresidente prohibía todo eso y se inventaba la mentira de los niños héroes para ocultar una ofensa que nos hizo el presidente Harry Salomon Truman, que se burló de que en 1847 nos robaron el 55% del territorio nacional con la colaboración de los masones mexicanos. Bueno, pues este narcopresidente Miguel Alemán Valdés robó muchísimo. Recuérdese que su familia pues fueron hasta dueños de una aerolínea llamada Interjet, fueron dueños prácticamente de Televisa, tuvieron colaboraciones también con el narcopresidente López Obrador. Este señor Miguel Alemán Valdés se consiguió una esposa italiana que hizo por ahí una película de Adán y Eva, completamente desnuda. Y es una película que inventa que el pecado original fue tener sexo, cuando eso no fue así, ¿no? El pecado original fue desear ser como Dios. Miguel Alemán, y creerle a la serpiente, creerle a Lucifer, seguir a Lucifer. Miguel Alemán es el abuelo, si no mal recuerdo, o el bisabuelo de Alexander Hacha, el hijo del cantante Emanuel. Para que vean de dónde viene toda la bonanza económica y cómo unos se dedican a lo que les gusta y todo, porque pues son herederos del botín de sus ancestros. Perdón, pero pues es así. Lo vemos también muy vinculado a Verástegui, ¿verdad? Sí, todos estos narcopresidentes. Con Miguel Alemán también vinieron la mafia judía italiana a tener muchos negocios en los hoteles de Acapulco. De modo que Morena es solo una reedición de todas las estupideces que hicieron los narcogobiernos del PRI del pasado. Créalo o no. También fue durante el gobierno de Alemán que se fortalece a lo que sería después la DFS, el aparato de exterminio, de espionaje y exterminio del Estado mexicano, que operaba todo el narcosistema, que le había quitado a Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas por eso también tenía un odio y rivalidad con Alemán. Como es comercial, como aquel comercial tonto que anda circulando, que mandó a poner en televisión y en radio Sheinbaum, eso de lo hecho en México está mejor hecho, porque obviamente le da pavor repetir lo que dijo Alemán o que la gente se pudiera dar cuenta, porque yo creo que todavía vive mucha gente que vivió lo que hizo Alemán. Esa patraña la presentó ante el Foro Económico Mundial el día de ayer. Imagínense cómo se fueron carcajeándose los líderes del Foro Económico Mundial cuando esta tonta habla de la autosuficiencia alimentaria y de que México va a ser independiente y autónomo, cuando todo lo que se necesita para cualquier producto en México viene de importación, tanto las herramientas como los materiales, los insumos. Es una estupidez lo que propone Sheinbaum. No tiene futuro, afortunadamente es simplemente palabrería. Reconoció Salinas Pliego que, bueno, pues Salinas de Gortari tuvo algunos méritos, y mencionó que no tuvo de otra. Para Salinas Pliego lo ideal sería que no existiera ningún gobierno. Dice que todo gobierno es un grupo del crimen organizado. Y eso me pareció muy importante. También dijo que la seguridad debería de recaer en privados. Y aunque suena esto muy extremo, hay que recordar que esta es la situación de México. No hay Estado ni ley en muchas partes del país y la gente se tiene que cuidar a sí misma, se tiene que armar a sí misma y se defiende sola. ¿Y qué crees? Funciona mejor que la seguridad que te pudiera dar el Estado, que solamente viene a robarte con los impuestos. Incluso se recordó aquella parte en la que Karl Marx, satanista, primo de Lionel Rothschild, dijo que el ideal es que el Estado no exista, lo que han querido olvidar muchos comunistas, porque eso no les gusta la idea de que se desaparezca su Estado totalitario de lo que viven. Aunque siempre hemos creído que esa fue una mentira lanzada por Marx para poder establecer la dictadura del proletariado. También es cierto que muchos satanistas creían que el gobierno cristiano era el único Estado real opresor, reflejo del dominio de Dios y que por tanto había de desaparecer. Por tanto, cuando Marx estableciera una dictadura proletariada, diría que ya no existe el Estado y que ya no hay opresión, cuando en realidad pues es la opresión más brutal que puede haber.
Pienso entonces que Marx, al proponer desaparecer el Estado, era desaparecer las leyes de Dios. Repetir tontas recetas que nunca sirvieron, eso es Morena. Lo ha hecho en México Solidaridad Forestal, que fue un programa fallido también de Salinas de Gortari, que luego con López Obrador, que es Sembrando Vida. Prohibirnos comprar cosas al extranjero, que porque si no es traición a la patria. Prohibirnos tener dólares, que fue lo que hizo José López Portillo. Subsidios corruptos a la leche, al pan, a no sé cuántas cosas. Viene también de los gobiernos asesinos y ladrones de Echeverría y José López Portillo. Empresas estatales fracasadas, de piña colada, de bicicletas de Echeverría y José López Portillo, que se robaron el dinero que pidieron prestado, que eran millones de dólares, a los Estados Unidos, y que luego a las empresas que se robaron, como por ejemplo una empresa que antes era de Ericsson, del señor Ballinas, la roba Echeverría y luego se la da Salinas de Gortari a Carlos Slim, que es Telmex. ¿Sí? El origen de Telmex era de un empresario de apellido Ballinas. Salinas Pliego no critica directamente a las escuelas de los Legionarios de Cristo, pero dice que él empezó a construir sus escuelas, una destacada, la Universidad de la Libertad, que empezó a construir todo este sistema educativo privado para ya no mandar a sus hijos con los Legionarios de Cristo. No lo dice de forma directa, pero bueno, creo que se entiende que no son buenas la Universidad de Anáhuac, que está fuertemente influida por la mafia Slim. Desmonta completamente el nacionalismo y cualquier otra ficción colectivista que ha destruido los derechos humanos y, bueno, pues utiliza distintas mentiras para robarnos con impuestos o para robarse los bienes de la nación. Cuando te dicen que el petróleo es tuyo y que por eso tiene que existir Pemex, pero ¿qué crees? Que Pemex se lo regala a Slim, o que Pemex se lo regala al cártel Jalisco Nueva Generación para que lo trafiquen allá en China, en Japón, en India, en Turquía y en otras partes del mundo, ¿no? Desmonta muchas de estas cosas. Sobre todo hay que recordar que toda ideología colectivista, sea fascismo, sea nazismo, sea comunismo, niega la existencia de los derechos individuales. Y como niega la existencia de los derechos individuales, pues te niega tu propia existencia, te niega a ti como persona, no existes. Hay que recordar que todo movimiento colectivista es como una secta de asesinato ritual, que creen en el sacrificio de un individuo, que te tienes que joder tú como individuo, supuestamente que para que los otros estén bien. Si tú sacrificas tu libertad por la mentira de no asumir riesgos, que algunos creen es seguridad, o por la mentira de que vas a ser igual a los demás, pues entonces acabas de perder, porque la libertad es la posibilidad de tener todo eso y hasta más. Los que no quieren que seas libre son gente como López Obrador, son los gobernantes, que han establecido un sistema educativo que es el peor del mundo, aunque ciertamente los otros sistemas educativos del mundo tampoco brillan mucho. Todo gobierno te quiere dócil y quiere poder robarte. Eres libre, dicen ellos, de no hacer nada, pero ellos son libres de hacer lo que quieran contigo. Entonces, como que lo que ha favorecido a estas dictaduras, pues ha sido la dictadura de los flojos, de los que tienen miedo a emprender algo. Bueno, y también les comparto, esto es el primer acercamiento, ¿no? El primer comentario que hago sobre este documental, serie de documentales que es la revolución de la libertad. Se habla de muchas cosas, incluso también de ciencia, y hay que recordar que los que realmente han aportado algo al mundo, a la humanidad, pues han sido precisamente los empresarios, los que se han fijado en satisfacer una necesidad de una población o de un grupo social o de un grupo de clientes. Eso es muy importante, porque no son los que escriben mensajes de odio,
no son los que se dedican a robar a los demás como los grupos criminales de Morena. Los que han hecho cosas importantes, trascendentales, son los que tuvieron la dedicación de investigar y de hoy, por ejemplo, facilitarnos una herramienta tan valiosa como la computación, la cibernética y el Internet para tener un mundo interconectado y tener acceso a toda esta información. Ellos son los que realmente han cambiado el mundo. Bueno, y los que se oponen al cambio son ellos, ¿no? Son las mafias que quieren verte pobre e ignorante. Vamos con portadas. El Universal tiene como titular principal: Gobierno busca recuperar 16,000 millones de pesos por huachicol fiscal. Es el monto que empresas en juicio deben de pagar. Sheinbaum informa que con un grupo de trabajo se alista una base de datos unificados sobre el flujo de hidrocarburos, pues ahora ella quiere cobrar ese dinero. Quiere robarse ese dinero también. SEP borra 22 años de diagnósticos educativos. Da de baja el portal del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, y el sitio web de Mejoraedu. Se queda sin contenidos. Borran todos los avances en educación de otras generaciones, pues para que no se vea el fracaso del sistema educativo de la nueva escuela mexicana del mediocre analfabeta Andrés Manuel. Desde mediados de septiembre, la SEP eliminó el sitio web de ese instituto. Citi dice no a la oferta de Germán Larrea de Grupo México para comprar Banamex. Prefiere mantener el plan con el prestanombre de Carlos Slim Chico Pardo y encubrir el fraude del Fobaproa, evidentemente con Andrés Manuel, que hicieron en 1998. Faltaba más, ¿verdad? No van a tragar lumbre, como dicen por ahí. ¿Qué más? Fue como ver el fin del mundo. A un mes de la explosión de la pipa en Iztapalapa, Juan Luis Cervantes afirma que el puente de la Concordia siempre le dio miedo. El 10 de septiembre recuerda que conducía rumbo a su trabajo cuando observó que el cielo se tornó naranja por el fuego del incendio. Esta explosión deja como resultado 31 muertos. Culpa del mal gobierno de Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, que han permitido operar a las pipas de Tomsa, y ayer les reportaba que hubo otro accidente con esa misma marca. Defienden alzas al IEPS. La narcopresidente dice que robarse el dinero de los refrescos, aunque no tengan azúcar, es por el bien de la salud tuya. Respalda el Papa León XIV a la prensa que se ha dedicado a calumniar al presidente Trump, la prensa mentirosa y masónica, pues esa prensa le gusta al Papa León XIV. Reclama respeto y libertad para los periodistas. ¿En serio? ¿Respeto y libertad para todos los periodistas, incluso para aquellos que documentan los actos de corrupción del Papa? Citi dice no a la oferta. Bueno, ya lo vimos eso. Djokovic lanza un firme. Alcanzó las semifinales del Masters de Shanghái. El costo oculto por consumir alcohol: beber exceso de alcohol trae además resaca y otros males. Pues sí, pero prácticamente se destruye todo el hígado. ¿Qué más dice el Sol de México? Aprueba el gobierno de Israel el cese al fuego en la franja de Gaza. Es un triunfo de Donald Trump, pero los medios no han querido reconocérselo. Medios malvados, medios deshonestos. Esa prensa que hoy felicitó León XIV. Refuerza la lucha contra huachicol y factureras, dice Claudia Sheinbaum, pero no lo hacía antes, ¿verdad? Poco a poco ha ido reconociendo que es un corruptazo, que fue un corrupto sexenio el de López Obrador. Salud mental es una prioridad en las escuelas. Pues yo no creo. Con los maestros que luego tienen, no es una prioridad en las escuelas. La prensa, macabro. En el Panteón de San Isidro, una mujer fue encontrada sin vida en un cuarto improvisado donde elaboraban lápidas junto con sus hermanos, quienes se preguntan qué ocurrió. Repito, es el Panteón de San Isidro.
Van 169 dispositivos en Álvaro Obregón en coordinación con Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Policía Bancaria para disminuir un alza de los delitos. Vinculan a proceso a Norma Angélica N., implicada en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada. Investigan a 2 elementos de la Policía Auxiliar adscritos en Álvaro Obregón por feminicidio de Alma Bella. El periódico El Debate: universitarios deciden hoy sí o no a la reingeniería en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se están ocultando ya las masacres por el periódico El Debate. Yo creo que ya los han amenazado. Milenio: repliegue y entrega de rehenes pronto. Pactará Israel y el Hamas. Cártel de Santa Rosa de Lima está disminuido, dice Harfush. AM de Guanajuato: demandan panistas investigar despojo. Kenia López Rabadán del PAN llama al PAN a aclarar la entrega de la carretera Silao-Guanajuato durante el gobierno de Diego Sinué. Exige la presidenta de la Cámara de Diputados transparencia. El gobierno de Guanajuato lleva 36 días sin responder al periódico AM. Desde la Ciudad de México, Kenia López Rabadán reclama por un acto de corrupción de el gobernador Diego Sinué. Esto sí lo puede hacer el PAN. Pero díganme ustedes cuándo Morena ha exigido que uno de sus criminales aclare algo. Nunca. Y creo que lo que hizo Diego Sinué es lo menos grave, a comparación, por ejemplo, de López Obrador, de permitirle que sus hijos robaran 3,000 millones de pesos del Tren Maya con Amílcar Olán. Lo digo porque pues es lo que desvió a Amílcar Olán a Suiza, y él ya huyó a Suiza también. Huachicol fiscal, bueno, pues denuncian que solo el 2.6% del fraude ha sido informado o detenido. Solamente 16,000 millones de pesos es lo que se ha logrado recuperar y por tanto se debería de recuperar mucho más. El órgano de propaganda de Morena, Diario La Jornada, pues tiene en su portada aquel escritor que escribe sin párrafos, creo, Laszlo Krasnoarkai, fue reconocido ayer como el más prestigiado galardón Premio Nobel de Literatura. Tengo entendido que su obra habla sobre un mundo completamente en crisis, por eso se le conoce como el maestro del apocalipsis. No lo he leído y por tanto pues no tengo un juicio, pero sí podríamos leerlo. Un día de estos podríamos al menos revisarlo, como hoy estuvimos revisando en el club de lectura de los inconvenientes de haber nacido de Émile Cioran, que yo le podría responder fácilmente a todas sus objeciones con: el inconveniente de no haber existido sería que no te podrías ni siquiera quejar de no haber existido, porque si no existes no eres nada. Genocidio: Gaza firma acuerdo y ataques matan a 70. O sea, sigue con la idea de que hay un genocidio en la Franja de Gaza, pero aquí en México, con más de 207,000 mexicanos asesinados con Andrés Manuel, a eso no le llama genocidio, eso es hipocresía. El Financiero: rechaza Citigroup la oferta de Germán Larrea. Sheinbaum defiende que va a robarse el dinero con el IEPS. Era de esperarse, ¿no? El Economista: Israel y Hamas logran acuerdo. Citi rechaza oferta de Larrea, pues para encubrir a Slim, ya les había comentado. Y el periódico El Informador: refuerzan combate a la extorsión y desapariciones. Omar García Harfuch destaca la baja de homicidios, que en realidad se estarían ocultando como desaparecidos, el aumento de detenciones y la puesta en coordinación con el gobierno de Jalisco, pero pues no están detenidos los líderes de la Luz del Mundo. Liberaste a 39 criminales que estaban siendo entrenados por el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Y ya, la guardia pretoriana para los matones de la Luz del Mundo. Entonces, que por cierto, Anabel Hernández le ha dedicado, no sé de qué tanta extensión ni si es de buena calidad, yo supongo que ella tiene un estándar muy alto de calidad, en el que habla sobre la luz del mundo. Habla algo de la luz del mundo. Yo, de las primeras veces que escuché hablar de la luz del mundo era cuando era un niño y hizo un reportaje, una crónica, Ricardo Rocha, que en paz descanse, muy muy especial, muy bien documentada, con testigos, con hombres que eran niños y que fueron abusados no solamente por el padre de Nazón, Joaquín García,
pero que el abuelo de Nazón Joaquín García, que era un militar de los que mataban cristeros por órdenes de Plutarco Elías Calles, también se dedicaba a violar a los niños y les daban una droga precisamente para poder abusar de ellos. Eso es de lo que también habla el trabajo de Rocha. El de Anabel pues no lo hemos visto, pero sí tiene una cosa muy buena el trabajo de Anabel, que anuncia que exhibirá la vinculación completa de Morena con la Luz del Mundo. Y es que la Luz del Mundo no solamente está vinculada a Morena, está vinculada a muchas otras fuerzas políticas. Bueno, pues esto es todo por el momento. Espero que te haya gustado este podcast. Si es así, dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete al canal. Con 1 hora 20 minutos de transmisión me tengo que despedir, pero pues si Dios así lo quiere, estaré regresando con más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que rogues al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Temas a comentar próximamente. Bueno, pues la película Bigger del año 2018, que habla sobre la vida de los hermanos Wader, los que crearon todo este negocio de los supuestos fisicoculturistas, que crean a Arnold Schwarzenegger o lo influyen o crean el concurso del Mr. Olympia, y todo este tráfico de químicos que están hoy nuevamente poniéndose muy de moda, porque hoy los denominados gym bro, los cabezas huecas del gimnasio que se inyectan anabólicos o esteroides, pues andan promocionándose, ¿no? De esta forma, creándose canales y creyéndose entrenadores sin tener ninguna formación en ese aspecto, en ciencias del entrenamiento. Luego, pues también estaremos hablando de un político que en Colombia vendría a ser un representante de un discurso en el que ha hablado directamente en su libro Muerte al tirano, se llama así su libro. Se trata, en un momento les digo, se trata de Abelardo de la Espriella. Y hay una muy buena de Thomas Jefferson, padre de la independencia norteamericana, que dice que el árbol de la libertad debe regarse con la sangre de los tiranos y la sangre de los patriotas, porque es su fertilizante natural. Y este libro, digamos que está pensado para explicar desde el punto de vista jurídico, filosófico, político y religioso por qué el tiranicidio es viable y por qué el tiranicidio no puede ser considerado como un delito o un crimen. Es decir, quien le da muerte a un tirano que sojuzga, que maltrata, persigue y además lleva a la ignominia a su pueblo, no es un asesino, claro, es un patriota. Él ha publicado este libro que incluso puede ser descargado libremente en internet, solamente pide algunos datos. Y bueno, con esto dice que estaría desmintiendo que él quiera ser un colaborador de Maduro.
porque dice que dentro de la oposición colombiana nadie ha hablado abiertamente de que es necesaria la muerte de los tiranos. Lo he dicho en otras ocasiones, nosotros los católicos siempre hemos pensado que asesinar a un dictador, a un gobernante ilegítimo, es plenamente válido y no es ningún pecado, como los hubiera defendido el Papa Francisco, ¿no? Que el Papa Francisco sí era un enemigo de la pena de muerte, como también lo es León XIV, que quiere defender la vida de los criminales como si se tratara de niños inocentes. Ya les hablé en otras ocasiones de todos los papas que hablaron de ejecutar a la reina masón Elizabeth I de Inglaterra o su padre Enrique VIII de Inglaterra. El tiranicidio, como fue la ejecución del rey satanista de Francia Enrique III, el que tenía a su banda de los Mignons, es plenamente justificado acabar con la vida de un tirano. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima. Escuchas a